Bueno, ahora pasamos a ejercitación de este nuevo tema de movimiento circular. Y vamos a ver un poco este movimiento, como ya lo expliqué en la parte teórica, cómo se trabaja en la parte práctica. Así que vamos a ir de a poco. Acá yo tomé un ejercicio de un examen. El ejercicio dice así: los ingenieros de planta deben setear los parámetros de una máquina, por lo que necesitan algunos datos. ¿Podrás ayudarlos? Se dispone de dos engranajes unidos entre sí por medio de sus dientes, y los datos que se tienen son los siguientes. El radio del engranaje motor, que es el chiquito, son 6 centímetros. Esto tenemos que pasarlo a metros, que va a ser 0,06 metros. La frecuencia de engranaje de salida, el engranaje de salida es el engranaje grande, es de 6 Hz. Recuerden que Hz era la unidad de la frecuencia, que es 1 sobre segundo. Bien. Y por otro lado teníamos que la rapidez tangencial, que esto era la velocidad tangencial, ¿no? O sea, la velocidad que está experimentando en cada punto a medida que va girando. La velocidad tangencial es de 7,55 metros por segundo. Bien. Nos pide calcular el radio de frecuencia de salida, el periodo para ambas ruedas, la frecuencia de engranaje motor, la velocidad tangencial de la rueda grande, la aceleración centrípeta de ambas ruedas y un esquema con la situación de los datos y las incógnitas. Ok, vamos a realizar primero el esquema. No sé por qué está al final, pero era como lo más importante. En este tipo de ejercicio, fíjense que lo que hicimos acá, los profesores, ¿no? Pusimos dos engranajes que están unidos. Los engranajes, fíjense que habíamos hablado de que la velocidad tangencial es una velocidad que siempre es tangencial, o sea, roza en el punto. Si tomamos varios puntos de acá, es como que la velocidad va así, ¿bien? Va girando para este lado. En este punto en que se unen los engranajes, acá, la velocidad tangencial es la misma para ambos. Por lo tanto, yo tendría que entender que ambos engranajes giran con la misma velocidad tangencial. Entonces, si yo tengo, tengo el engranaje motor, ¿no? De este lado, y el engranaje de salida de este lado, y en este punto que comparten, si el engranaje motor tiene la velocidad de 7,55 metros por segundo, entonces esa es la velocidad del otro engranaje. Comparten esa velocidad. Y fíjense que en este punto está claro que es la misma velocidad para ambos. La velocidad tangencial, que es 7,55 metros por segundo. Ahora, cada engranaje va a tener su propia aceleración centrípeta. Exacto. Uno tiene una aceleración centrípeta, otro tiene otro. Recuerden que apuntan al eje, al centro del círculo. Y bueno, estos son puntos a tener en cuenta. Y otro de los datos que nos da acá es que la frecuencia de engranaje de salida es de 6 Hz. Bien, entonces tenemos que del engranaje de salida, la frecuencia son 6 Hz. ¿Qué significa 6 Hz? Que da 6 vueltas por segundo. Bastante rápido para hacer para este tipo de problema. O sea que yo, si quiero saber cuánto tiempo me lleva una vuelta entera, bueno, yo lo que puedo hacer es la inversa de la frecuencia. La inversa de la frecuencia, recuerden que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo era el tiempo que me lleva a hacer una vuelta. ¿Ok? Eso es el periodo y se expresa en segundos. La frecuencia, como habíamos dicho, son la cantidad de vueltas que hago en un segundo. Eso es la frecuencia. Por lo tanto, 6 Hz significa que doy 6 vueltas por segundo. Ahora, yo puedo pasar de frecuencia a periodo, de periodo a frecuencia, porque una es inversa de la otra. Por lo tanto, el periodo, o sea, el tiempo que me lleva a hacer que el engranaje salida
haga una vuelta es 0,16 segundos. Bien, es la inversa de 1 sobre 6 Hz. Ok, tenemos entonces estos datos. Fíjense que son datos que los sacamos ya del propio ejercicio, ¿no? Tenemos la frecuencia, la rapidez, el radio de engranaje del motor chico, el motor este de 0,06 metros. Por lo tanto, podemos empezar a ir calculando las fórmulas de movimiento circular. Las voy a recordar acá. Las fórmulas, vamos a tener una fórmula de velocidad tangencial que va a ser velocidad tangencial igual al arco sobre el tiempo que me lleva a hacer ese arco, y de aceleración centrípeta es la aceleración centrípeta igual velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Bien, vamos con el primer inciso, el radio de engranaje de salida. Ok, ¿quieren el radio de esto? Bien, vamos a partir de lo que sabemos. Sabemos la velocidad tangencial de este círculo, de este movimiento circular. Sabemos la velocidad tangencial. Tenemos ese dato. Tenemos el tiempo en que damos una vuelta. Lo habíamos calculado acá, 0,16 segundos. Tenemos esos datos. Por lo tanto, yo tengo el dato en el que puedo hacer un arco de una vuelta entera. El arco de una vuelta entera sería el perímetro. Bien, por lo tanto, yo si uso como arco el perímetro, el cálculo del perímetro implica saber el radio. Por lo tanto, yo podría tener la incógnita a partir de ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es, como ya conozco la velocidad tangencial, voy a aplicar la fórmula de velocidad tangencial, que es arco sobre tiempo. Entonces ahora lo que tengo que buscar es un arco y un tiempo que me dé esa velocidad. Por lo tanto, tengo el tiempo con el que puedo hacer una vuelta entera. Hacer una vuelta entera es un arco de un giro completo, es 2pi radio. Bien, y yo hago 2pi radio en un periodo, o sea, en una vuelta, en lo que me lleva a hacer una vuelta entera. Por tanto, yo lo que voy a calcular es la velocidad tangencial. Voy a usar de arco el perímetro y de tiempo voy a usar el periodo. O sea, fíjense que el perímetro es una vuelta entera y el periodo es el tiempo que me lleva a hacer una vuelta entera. Y lo bueno de esto es que el radio, como no lo sé, lo voy a dejar como incógnita. ¿Por qué? Porque sé la velocidad tangencial, que es 7,55. Esto va a ser igual 2 por pi por radio, que es mi incógnita, dividido el tiempo en hacer una vuelta entera, 0,16 segundos. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a despejar R, que va a ser 7,55 por 0,16 igual 2 por pi por radio. Despejo radio, me va a quedar así. Fíjense que ya me queda en metros, dividido 2 por pi. Pi no tiene unidad, así que esto es fácil. Y me queda que el radio es 0,19 metros. Ese es el radio del engranaje de salida, ¿no? El más grande. Bien, tenemos entonces el radio del engranaje. Y fíjense cómo se piensa este tipo de movimiento. El perímetro es un arco entero, o sea, es toda la vuelta. Bien, ese arco del perímetro, el tiempo asociado es el periodo. Bien, vamos a calcular el B, el periodo para ambas ruedas. Ya calculé el periodo para la rueda grande, el engranaje de salida. Vamos a calcular para el otro, ¿no? Acá ya lo había calculado. El periodo para el engranaje motor. ¿Cómo lo sacamos? Bien, podemos entonces aplicar la misma idea que hicimos antes. O sea, a ver, yo voy a aplicar, sé cuál es la velocidad tangencial, voy a aplicar la fórmula de velocidad tangencial. Necesito un arco y necesito un tiempo. Justamente mi incógnita va a ser el tiempo en hacer una vuelta entera. Entonces, si voy a buscar el tiempo en hacer una vuelta entera, yo tendría que usar el arco de una vuelta entera, o sea, 2pi radio, el perímetro. Por lo tanto, conozco la velocidad tangencial. ¿Ok? Tengo el radio del engranaje motor, que era 0,06, ¿no? Acá lo hemos calculado. Y lo que voy a calcular es el periodo
O sea, el tiempo asociado en dar una vuelta, que es justamente el periodo. Entonces 7,55 es la velocidad tangencial, igual 2 por pi por 0,06 metros, que es el radio. Eso me va a dar igual, si yo despejo el tiempo, a 2pi por 0,06 metros dividido 7,55 metros por segundo. Esto me va a dar igual a que el periodo es 0,05 segundos. Bastante chico ahora que lo pienso. Es más, voy a calcularlo con la calculadora acá. Vamos a ver si realmente es así. 2 por pi, que está por acá, por 0,06 dividido 7,55. No, me da bien. El periodo es 0,05. Ok. Bien. Ahora vamos a ver la frecuencia del engranaje motor. Habíamos recién calculado el periodo. Vamos a calcular cuál es su frecuencia. Recuerden, es la inversa del periodo. La frecuencia va a ser 1 sobre 0,0005. Esto está mal, esto está en segundos. Esto tendría que ser segundos. Bueno, esto me va a dar la frecuencia de 20 Hz. Y técnicamente es correcto esto, ¿no? Porque hace dar una vuelta es 0,05 segundos. Y en un segundo hace 20 vueltas. Tiene sentido porque además es chiquito. Y va a la misma velocidad, sí, tiene sentido. Ok. Vamos a ver el D. La velocidad tangencial de la rueda grande. Bueno, la velocidad tangencial de la rueda grande ya lo habíamos dicho, ¿no? Comparten la misma velocidad tangencial. Entonces vamos directamente a la aceleración centrípeta. Ese era un... Lo voy a decir de esta forma. Era para ver si estaban despiertos. En el examen especialmente, porque este es un ejercicio de examen. Vamos a calcular la aceleración centrípeta para ambos. ¿Ok? Para el engranaje motor, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. El engranaje motor va a tener una aceleración centrípeta de 950,04 metros por segundo cuadrado. El engranaje salida, la aceleración centrípeta, va a ser su velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio, 0,19, y esto me va a dar la aceleración centrípeta de 300 metros por segundo cuadrado. Ahora, miren lo siguiente. ¿Qué relación vemos acá? ¿Ok? Fíjense, el engranaje motor, este de acá, es más chico que el engranaje de salida. Tiene un radio más pequeño. Fíjense que están compartiendo la misma velocidad. O sea, tienen la misma velocidad. Pero giran de distinta forma. O sea, la velocidad es la misma. El tema es que uno lleva más aceleración centrípeta porque gira más rápido. ¿Entienden eso de girar más rápido? Gira más rápido. Por lo tanto, el engranaje motor, que es más chico y gira a la misma velocidad tangencial, tiene mayor aceleración centrípeta porque su radio es menor. Y el engranaje salida, como su radio es mayor, su aceleración centrípeta es menor. Por lo tanto, fíjense la relación que hay acá. Si yo voy decreciendo el radio, la velocidad va a girar más rápido. ¿Bien? O sea, voy a girar más rápido. Eso es lo que estoy queriendo decir. Mi aceleración centrípeta va a aumentar. Si yo achico el radio, mi aceleración centrípeta aumenta. Si yo agrando el radio, mi aceleración centrípeta decrece. Así que bueno, es un poco esta relación que se da en este ejercicio, para que lo tengan en cuenta. Y hay otro ejercicio que les voy a mostrar, va a ser otra situación que es muy parecida. Y bueno, cualquier cosa, recuerden que estoy siempre abierto a todas las consultas que quieran dar.